Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 8 y el título de la lección tiene que ver con los discípulos y el gran conflicto. Voy a comenzar haciendo algunas preguntas breves para Diego, que está allí al lado en el otro estudio. Diego, por favor, ahora escoge una de las opciones que voy a presentar a continuación. ¿Está bien? ¿Estás listo? ¿Está preparado? Ok. ¿Frío o calor? ¿Qué te gusta más? El frío. ¿Dulce o salado? Salado. Ahora escoge entre tener un celular o un computador. Computadora. Ahora, ¿pasar las ferias en la casa de parientes o en otros lugares? La casa de los familiares. ¿Matemática o lenguaje? Matemática. Ustedes pudieron ver, cada uno tiene su propia elección. La vida está llena de decisiones. Va a depender de cada decisión que tú tomes para poder ser un vencedor o perdedor en el gran conflicto. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer cómo las personas responden a la sorprendente revelación de la majestad de Cristo. Ahora vamos a pasar al momento de la exploración del texto. Nosotros elegimos dos asuntos que tienen mucha relevancia en la lección de esta semana. Ustedes pueden hacer su propia elección también. Apenas para fines pedagógicos es que estamos seleccionando estos dos asuntos para entender mejor la lección. Y es así como la vamos a sistematizar. En primer lugar, las respuestas al reino de Dios. Y en segundo lugar, la majestad de Cristo y su palabra. Ahora vamos a ver algunas respuestas al reino de Dios. La primera de ellas tiene que ver con Pedro, frente al pedido de Jesús que le ordenó: lanza las redes para pescar, la red que él había acabado de limpiar. Lucas capítulo 5, versículo 4 dice que Pedro respondió: Maestro, he trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero sobre tu palabra lanzaré las redes. Y él allí vio el milagro que Dios hizo. Puede ser que no haya lógica, pero la fe va más allá. Fue una respuesta de fe, mucho más que la experiencia que él tenía, el conocimiento de la pesca, la lógica en la técnica de pesca, etc. Fue la obediencia a la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la respuesta de los discípulos. La primera respuesta: antes de llamar a los discípulos, la Biblia dice que Jesús pasó toda la noche orando. Y Él no escogió personas extraordinarias, Él escogió personas simples para tareas extraordinarias. Pero lo impresionante es que Marcos describe el propósito del llamado de Jesús a ellos. En primer lugar, ellos fueron llamados para estar con Él. Y en segundo lugar, Él los envió a predicar. La respuesta inmediata a una vida de comunión siempre será una vida en misión. Una tercera respuesta de los discípulos fue en la ocasión que los discípulos estaban confusos, no tenían ellos una idea del futuro. Y entonces ellos creían que Jesús los iba a librar del yugo de los romanos. Él restauraría el reino de David y sería un nuevo rey en toda la gloria que la nación ya había experimentado en el templo y en el tiempo de Salomón. Un reino terrestre que nunca existiría realmente y que ellos ignoraron por mucho tiempo las palabras de Jesús, que dijo siempre: mi reino no es de este mundo. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de la exploración del texto, que es el encuentro con la majestad de Cristo y su palabra. Los discípulos tuvieron un encuentro con la majestad de Cristo en la ocasión cuando Jesús calmó la tempestad. Ustedes se acuerdan. 3 evangelistas registran este incidente: Mateo, Lucas y también Marcos. Y ellos mencionan simplemente que Jesús estaba allí durmiendo y que ellos estaban clamando para no hundirse en el agua. En cuanto Mateo suma y dice que ellos pidieron socorro y gritaron: sálvanos, Señor. Y Marcos informa de que ellos estaban solicitando como una pregunta a Jesús: ¿no te importa que nosotros estamos muriéndonos? Jesús no dice nada. Simplemente se levantó y entonces extendió su mano y ordenó al viento y a las olas del mar que se calmaran. Dios realmente tiene mucho más poder
que el reino de las tinieblas. Simplemente porque el mal se posicionó en la vida del ser humano, y para destruir el mal Dios tendría que destruir a la criatura humana. Y entre destruir la criatura humana y redimirla, Dios optó por redimirla porque Dios es amor. Un otro incidente con los discípulos fue aquel encuentro con su palabra, así como él recorrió varias veces a las Escrituras para luchar contra Satanás en el desierto. Entonces también usó esta misma palabra en el camino de Emaús para apartar las tinieblas en las mentes de aquellos hombres que estaban muy tristes por la muerte de Jesús. Porque el encuentro con la palabra de Dios siempre nos da libertad. Ahora vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. El Señor tiene poder sobre la naturaleza. ¿Tú crees? Claro que sí, Él tiene poder sobre todo. Sin embargo, por lo menos en relación a nuestra voluntad, Él no impone, simplemente Él solicita. La realidad en el grande conflicto debería ayudarnos a ser más cuidadosos con el uso de la libertad. En segundo lugar, Jesús escogió personas que tenían fallas para trabajar con Él. ¿Qué esperanza eso nos da al respecto de nuestra manera de poder usar nuestras debilidades al servicio de Dios, colocarlas en sus manos y Dios va a transformarlas para hacernos hombres y mujeres también de bien? Ahora sí, pasamos a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. ¿Cuál es el producto final de esa lección? Voy a hacer una pregunta. ¿De qué forma tu corazón puede arder delante de la revelación de Jesús por medio de las Escrituras? Cada vez que tú te aproximas de la Biblia, ¿cómo se posesiona tu corazón? ¿Arde o está indiferente por las cosas de Dios? Hay realmente grande gozo en el corazón de Dios cuando un alma sedienta procura el agua de vida. Voy a orar para que esta semana tengamos un encuentro diario con Dios a través de su palabra. ¿Qué te parece este desafío? El bosquejo de la lección de escuela sabática está terminando y nosotros siempre orando para que el estudio diario de la palabra de Dios sea una realidad en la vida de todos nosotros. Y recuerda, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. ¿Estamos en peligro de lo mismo? ¿Estamos en peligro de tenerlo todo y confundirnos así como lo hicieron los primeros discípulos? Hice un estudio para averiguar cuántas veces Jesús dijo: ustedes saben el momento exacto y voy a ser capturado, maltratado, crucificado, resucitaré el tercer día.